Imaginaos la escena en vuestras cabezas. Estamos en el rancho de Zacatecas, es diciembre de 2023 y hace un frío que pela. Fue allí donde Pepe Aguilar decidió romper uno de los silencios más atronadores que han rodeado a su familia durante décadas. Con un nudo en la garganta y las manos temblando visiblemente, el cantante soltó una bomba informativa que iba a cambiar radicalmente la imagen que tenemos de su padre. Antonio Aguilar no era simplemente el charro cantor inmaculado que todo México tenía en un pedestal. Nos tenemos que remontar a la época más chunga y oscura del narcotráfico en México, concretamente entre 1975 y 1985, cuando Antonio Aguilar mantuvo una relación estrecha y bastante peligrosa con Ernesto Fonseca Carrillo, uno de los fundadores del Cártel de Guadalajara, más conocido en el AMPA como Don Neto. Y ojo que no fue casualidad ni un simple bolo pagado, y ya está. ¿Qué va? Fue algo mucho más profundo, más complejo, una historia de humanidad compartida. Fue una amistad fraguada en las cantinas de Jalisco basada en el respeto mutuo entre dos tíos que vinieron de la miseria absoluta y sellada con secretos que han estado bajo 7 llaves durante casi 50 años. Pero, ¿qué clase de secretos podían compartir una leyenda de la música como Antonio Aguilar y un capo como Don Neto que ni siquiera Flor Silvestre, la mujer de su vida, llegó a conocer del todo? ¿Cómo narices pudo el máximo icono de la ranchera mantener este colegueo sin que su carrera y su legado se fueran al garete? Para pillar bien el contexto de esta movida, tenemos que rebobinar hasta 1933. Ese año nacieron dos chavales en puntas opuestas de México destinados a ser leyenda, aunque por motivos diametralmente opuestos. En Villanueva, Zacatecas, el 17 de mayo de 1933 vino al mundo José Pascual Antonio Aguilar Barraza, el hombre que luego conoceríamos todos como el gran Antonio Aguilar. Apenas 3 meses después, el 1 de agosto de 1933, en Santiago de los Caballeros, Badiraguato, Sinaloa, el mismo pueblo que años después sería la cuna de los narcos más chungos del planeta, nació Ernesto Fonseca Carrillo. Ambos se criaron comiendo tierra en la pobreza más extrema del México posrevolucionario. Antonio era hijo de campesinos, un chaval que soñaba con ser charro mientras se dejaba el lomo currando en el campo desde que tenía 5 años. Ernesto, por su parte, era un niño de la Sierra de Sinaloa, donde las oportunidades legales brillaban por su ausencia, y el cultivo de amapola empezaba a ser la única salida para llevarse algo a la boca. Pero lo que muy poca gente sabe es que compartían algo más, que la miseria, compartían el mismo sueño. Y es que Ernesto Fonseca no siempre quiso ser un señor de la droga. En su juventud, antes de que la vida lo llevara por el mal camino, Fonseca Carrillo intentó ganarse la vida como cantante. Entre 1950 y 1955, el joven Ernesto se pasaba la vida en las cantinas de Culiacán y Guadalajara, guitarra en mano, cantando corridos en fiestas privadas. No lo hacía mal, el tío tenía voz y planta, pero le faltaban los contactos y ese talento descomunal que hace falta para triunfar en el artisteo. Antonio Aguilar, en cambio, se había plantado en Ciudad de México en 1950 con apenas 17 años, con una mano delante y otra detrás, pero decidido a comerse el mundo del espectáculo. Curró de extra en películas, cantó en carpas de mala muerte y se presentó en cualquier antro que le abriera las puertas. En 1954, su cabezonería dio frutos, firmó su primer contrato discográfico y debutó en el cine con la peli Yo soy gallo donde quiera. Para 1960, Antonio Aguilar ya era un gigante, una estrella consolidada que lo petaba allá donde iba. Ernesto Fonseca, sin embargo, había colgado la guitarra definitivamente y había empezado a currar en la naciente industria del narco, primero cultivando amapola, luego como intermediario y finalmente como uno de los operadores más bestias de lo que sería
El Cártel de Guadalajara. Lo que nadie supo durante décadas es que estos dos nunca perdieron el contacto. Según contó Pepe Aguilar en esa entrevista de 2023, su padre le confesó que conoció a Ernesto Fonseca en 1958 tras una actuación en un palenque de Guadalajara. Fonseca, que por aquel entonces ya andaba en negocios turbios pero todavía no era el capo temido en el que se convertiría, se acercó a Antonio después del show y le soltó una frase que se le quedó grabada a fuego. Tú has logrado el sueño que yo nunca pude. Te respeto por eso, tío. Esa noche se pusieron finos a tequila hasta que salió el sol. Hablaron de sus pueblos, de lo duro que es ser pobre, de lo que cuesta salir del agujero en un país que pasa de ti. Antonio vio en Ernesto a un hombre que podría haber sido él mismo si la vida hubiera repartido otras cartas. Y Ernesto vio en Antonio al hombre que le habría gustado ser si hubiera tenido las oportunidades adecuadas. Así nació una amistad imposible que duraría más de 25 años. Luego Flor Silvestre entró en la vida de Antonio Aguilar en 1959. Guillermina Jiménez Chaboya, nacida el 16 de agosto de 1930 en Salamanca, Guanajuato, ya tenía muchas tablas y era una estrella cuando conoció a Antonio rodando El jinete solitario. La química entre ellos fue brutal, instantánea, pero el romance tenía tela. Flor estaba casada con el cantante Andrés Nieto y ya tenía un hijo. Se montó un escándalo mayúsculo cuando Flor dejó a su marido por Antonio en 1960. Se casaron el 28 de junio de 1963 y juntos levantaron la dinastía más importante de la música ranchera. Pepe nació el 7 de octubre de 1968 y luego vinieron Antonio Jr., Leonardo y Anelis. Pero había algo que Antonio se guardaba en la manga y nunca le contó del todo a Flor: su amistad continua con Ernesto Fonseca. Para mediados de los 70, Ernesto Fonseca Carrillo ya era uno de los narcos que cortaban el bacalao en México. Junto a Miguel Ángel Félix Gallardo y Rafael Caro Quintero, habían fundado el Cártel de Guadalajara, la primera gran multinacional del crimen en México. Controlaban rutas, territorios, tenían a políticos y policías en nómina. Movían toneladas de marihuana y cocaína hacia Estados Unidos, como quien mueve cajas de fruta. Eran intocables y Don Neto nunca se olvidó de su colega Antonio Aguilar. Según las confesiones de Pepe, entre 1975 y 1985, Antonio Aguilar hizo bolos privados y exclusivos para Ernesto Fonseca y la cúpula del cártel. No eran conciertos públicos, no salían en la prensa. Eran fiestas privadas en ranchos perdidos de la mano de Dios, celebraciones clandestinas donde el tequila corría a la par que las historias de operaciones exitosas y sobornos millonarios. Y Antonio cobraba una pasta gansa por estos eventos. Pepe reveló que su padre justificaba esa entrada de dinero como actuaciones privadas, sin darle muchos detalles a Flor. Ese dinero vino de perlas para consolidar el patrimonio de los Aguilar, comprar fincas y financiar sus películas. Pero ojo, que no era solo por la pasta. Antonio Aguilar le tenía cariño real a Ernesto Fonseca. Lo veía como a alguien que en otro contexto podría haber sido un buen hombre. Don Neto, por su lado, adoraba a Antonio. Lo trataba con un respeto casi religioso, como si mantener esa amistad fuera su último vínculo con el sueño honrado que abandonó décadas atrás. Los años entre 1975 y 1982 fueron a la vez los más gloriosos y los más peligrosos para Antonio. De cara a la galería estaba en la cima. Sus películas reventaban las taquillas en México y Estados Unidos y sus discos se vendían por millones. Sus conciertos en el Auditorio Nacional, en el Madison Square Garden o en la Plaza México eran históricos, pero cuando bajaba del escenario, Antonio caminaba por el filo de la navaja entre dos mundos opuestos. En 1977, Ernesto Fonseca Carrillo invitó a Antonio a un fiestón en un rancho, cerca de Guadalajara. Era el 44 cumpleaños de Don Neto y quería tirar la casa por la ventana.
Antonio aceptó, pero puso una condición clara que Pepe desveló. Mi padre le dijo: Ernesto, yo voy a cantar para ti porque eres mi amigo, pero no me cuentes nada de tus negocios. No quiero saber ni media. Yo canto, cobro y me largo. Don Neto aceptó el trato y respetó esa línea roja durante toda su amistad. Nunca metió a Antonio en sus líos criminales ni le pidió favores raros. Simplemente quería disfrutar de la compañía de su amigo, oírle cantar, compartir un buen tequila y recordar los viejos tiempos cuando eran dos soñadores sin un duro en el bolsillo. Esa noche de 1977 pasó algo alucinante. Después de cantar durante 2 horas, Antonio se sentó a la mesa con Ernesto y otros capos del cártel, incluidos Rafael Caro Quintero y Miguel Ángel Félix Gallardo. Bebieron, contaron batallitas y se rieron. Antonio cantó corridos sobre valentía, honor y lealtad, valores que estos tipos creían tener a su manera retorcida. Caro Quintero, que entonces tenía 25 años y ya estaba forrado de billetes, gracias al narco, le preguntó a Antonio: «Don Antonio, ¿usted no nos juzga, no nos ve como a delincuentes?» La respuesta de Antonio, según recordó Pepe que le contó su padre, fue para enmarcar: «Yo no soy quien para juzgar a nadie, chaval. Vengo de la misma tierra que vosotros. Sé lo que es pasar hambre y ver a tu familia pasarlo mal. Vosotros tomasteis un camino y yo otro, pero al final todos somos hombres intentando sobrevivir». Esa filosofía de Antonio, esa capacidad para separar a la persona del criminal, de ver la humanidad detrás de sus actos, fue lo que mantuvo viva la llama de su amistad con Don Neto. En 1980, Antonio Aguilar tocó techo en su carrera con la película El Zorro Escarlata. Fue una producción carísima y ambiciosa. Pepe reveló que una parte importante de la financiación salió de esos bolos privados que Antonio hacía para Don Neto y sus socios. No era dinero directo del tráfico de drogas. Antonio nunca tocó eso, pero era dinero ganado cantando para los narcos. Es lo mismo al fin y al cabo. ¿Dónde pintas la raya? Estas son las preguntas que le comieron la cabeza a Antonio durante años y que luego atormentarían a Pepe al descubrir todo el pastel. Flor Silvestre sabía que Antonio hacía fiestas privadas, pero él siempre quitaba hierro al asunto sobre quiénes eran los clientes. Le decía que eran empresarios de Jalisco, ganaderos con pasta, gente de negocios. Y técnicamente no mentía Don Neto y sus compinches, eran hombres de negocios, lo único que pasa es que su negocio era ilegal. La primera vez que a Flor le olió a chamusquina el asunto fue allá por el año 1981. Antonio apareció en casa tras una gala en Guadalajara con un fajo de billetes en efectivo, tal que ella no había visto semejante cantidad en su vida. Sin rodeos le espetó: «Antonio, ¿quién te ha soltado esta morterada?». Antonio, según le confesaría a Pepe muchos años más tarde, tiró balones fuera. «Ha sido una actuación privada muy gorda, cariño. Gente de mucho peso, tú no indagues». Flor optó por callar, no porque le faltaran ganas de saber, sino porque en el fondo temía que la respuesta hiciera añicos la imagen inmaculada que tenía de su marido. Prefirió ponerse la venda en los ojos y no remover la mierda. Aquella decisión de mirar para otro lado la perseguiría como un fantasma décadas después. Corría el año 1982 y el cártel de Guadalajara cortaba el bacalao con un poder absoluto. Eran los amos y señores de todo el tráfico de estupefacientes entre México y Estados Unidos. Ernesto Fonseca Carrillo vivía a cuerpo de rey en Guadalajara, amparado por una red de autoridades corruptas, siendo un tipo tan temido como respetado. Fue ese año cuando Don Neto le puso a Antonio sobre la mesa una propuesta que pondría a prueba su amistad. Le ofrecieron entrar como socio en negocios totalmente lícitos, fincas ganaderas, restaurantes de lujo, ladrillo, todo financiado, claro está, con la pasta de la droga, pero blanqueado mediante estructuras empresariales que parecían legales a simple vista. Antonio se plantó y rechazó la oferta tajantemente. Pepe desveló las palabras exactas con las que su padre frenó a Don Neto: «Ernesto, eres mi amigo y te tengo aprecio, pero no puedo mezclarme en tus negocios».
Tengo hijos y un apellido que mantener limpio. Si a ti te pillan, si todo este castillo de naipes se derrumba, no voy a permitir que mi familia pague los platos rotos. Don Neto, que tenía su código de honor, lo entendió a la primera. Jamás volvió a insistirle con el tema. El respeto mutuo siguió intacto. Sin embargo, el roce continuó. Las actuaciones privadas siguieron produciéndose y los sobres con dinero no dejaron de llegar. Pero al llegar 1984, el mundillo del narcotráfico mexicano empezó a torcerse. La presión desde Estados Unidos era cada vez más asfixiante. La DEA estaba hasta en la sopa en México. Las redadas contra el cártel de Guadalajara se sucedían una tras otra. Tanto Don Neto como Félix Gallardo y Caro Quintero notaban cómo se les estrechaba el cerco peligrosamente. Antonio Aguilar, que no tenía un pelo de tonto, empezó a olerse la tragedia. En marzo de 1984, tras un bolo privado en una finca cerca de Culiacán, Antonio se sinceró con Ernesto. «Compadre, me da en la nariz que estos tiempos de gloria se están acabando. Tengo el presentimiento de que se avecina una gorda». Don Neto, que ya calzaba 50 años y llevaba más de 3 décadas en el negocio, le contestó: «Siempre supe que esto acabaría como el rosario de la aurora, Antonio, pero que me quiten lo bailao. He vivido como un marajá. Si mañana me echan el guante no me arrepiento de nada, salvo quizás de no haber seguido con la música como tú». Aquella frase se le quedó grabada a fuego a Antonio hasta el día de su muerte. El 7 de febrero de 1985 ocurrió la salvajada que lo cambió todo: el secuestro, tortura y asesinato del agente de la DEA, Enrique Kiki Camarena Salazar, en Guadalajara. Camarena había estado investigando al cártel y fue el artífice de la quema de una plantación de marihuana de Rafael Caro Quintero, valorada en miles de millones de pesos. La vendetta fue brutal. Secuestraron a Camarena junto al piloto mexicano Alfredo Zavala Avelar y los sometieron a torturas inhumanas durante más de 30 horas. Sus cadáveres aparecieron semanas más tarde en el estado de Michoacán. La reacción de Estados Unidos fue fulminante y supuso el apocalipsis para el cártel de Guadalajara. La Operación Leyenda se convirtió en la mayor cacería humana en la historia de la DEA. A México le apretaron las tuercas como nunca. Los días de gloria del cártel estaban contados. Antonio Aguilar leía las noticias sobre el crimen de Camarena con el corazón en un puño y un horror creciente. Sabía perfectamente que su amigo Ernesto estaba metido en el ajo. Sabía que el final era inminente. Lo que Pepe sacó a la luz en 2023 fue lo que sucedió a continuación. En marzo de 1985, apenas un mes después del asesinato de Camarena, sonó el teléfono en la casa de Antonio, en Ciudad de México. Al otro lado estaba Ernesto Fonseca. Su voz sonaba distinta, tensa, con prisas y miedo. «Antonio, necesito verte una última vez. Te lo pido, por favor». Antonio sabía que acudir a esa cita era una estupidez temeraria. La DEA y las autoridades mexicanas estaban peinando el país buscando a la cúpula del cártel. Cualquiera que se les acercase estaba bajo la lupa, pero Don Neto era su amigo y Antonio Aguilar era un hombre que se vestía por los pies. Se vieron en abril de 1985 en un cortijo apartado a las afueras de Guadalajara. Solos ellos dos, mano a mano, sin escoltas ni testigos. Dos hombres de 51 años que habían tomado rumbos opuestos en la vida, reunidos para el último adiós. Ernesto se confesó con Antonio: «Sé que me van a trincar, es cuestión de semanas, o puede que días. Quería verte antes de que pase. Quería darte las gracias por no haberme juzgado nunca, por tratarme como a una persona y no como a un delincuente». Antonio, con los ojos vidriosos, según le relató a Pepe tiempo después, le contestó: «Ernesto, tú tomaste tus decisiones y ahora te toca apechugar con ellas. Pero para mí siempre fuiste aquel chaval que soñaba con cantar en Culiacán. Ese es el hombre que yo conocí. Ese es el hombre al que respeto». Se pimplaron un buen tequila y cantaron juntos. Ambos entonaron canciones como en los viejos tiempos
que nunca llegaron a vivir del todo, pero siempre imaginaron. Antonio cantó Triste recuerdo y Caballo viejo. Ernesto, con la voz rota y desafinando como una condenada, intentó cantar El pastor y acabó riéndose de lo mal que le salía. Fue la despedida de dos colegas que sabían que no volverían a verse el pelo. Ernesto Fonseca Carrillo fue detenido el 7 de abril de 1985 en Puerto Vallarta, Jalisco. Con su caída se derrumbó uno de los pilares fundamentales del Cártel de Guadalajara. A Rafael Caro Quintero ya lo habían pillado días antes en Costa Rica y a Miguel Ángel Félix Gallardo le echarían el lazo en 1989. Antonio Aguilar vivió con el miedo en el cuerpo, temiendo que su nombre saliera a relucir en la investigación. Rezó y pidió perdón a Dios por haber mantenido esa amistad peligrosa. Pero por obra de un milagro, o quizás porque don Neto nunca quiso pringar a Antonio, el nombre del cantante jamás apareció en los sumarios. Don Neto protegió a su amigo hasta las últimas consecuencias. Durante los interrogatorios, nunca soltó prendas sobre Antonio Aguilar. Cuando le apretaron preguntando por cantantes y artistas que habían actuado en sus fiestas, dio nombres de otros, pero el de Antonio se lo calló. Esa fue su última muestra de lealtad hacia el hombre que le había tratado con dignidad cuando el resto del mundo solo veía en él a un criminal. Antonio nunca volvió a abrir la boca en público sobre Ernesto Fonseca, pero en la intimidad, cuando Pepe ya era un hombre, se sinceró. «Hijo, hay capítulos de mi vida de los que no me siento orgulloso. Ernesto era mi amigo, pero yo sabía de qué pie cojeaba. ¿Sabía de dónde salía la pasta con la que me pagaba? No participé en sus crímenes, cierto, pero me lucré con su amistad y eso me pesa en el alma». Flor Silvestre se enteró de la misa la media finalmente en 1986. Antonio, carcomido por la culpa y el secreto, se lo soltó todo una noche tras haber bebido más tequila de la cuenta. Flor guardó un silencio sepulcral durante horas y luego sentenció: «Antonio, somos humanos y cometemos errores. Lo importante es que nunca te convertiste en lo que él era. No llegaste a perder el alma». Aquella charla salvó los muebles de su matrimonio, pero también abrió una grieta que nunca llegó a cerrarse del todo. Los años posteriores a la captura de Ernesto Fonseca fueron raros para Antonio Aguilar. De cara a la galería, su carrera seguía viento en popa. En 1988 protagonizó El Caballo Bayo y en 1990 Caballo de Acero. Sus giras seguían siendo un exitazo rotundo. Su nombre seguía siendo sinónimo de la música ranchera por excelencia, pero por dentro, Antonio cargaba con una losa que nadie veía. Pepe Aguilar, que a finales de los 80 ya era un adolescente espabilado, empezó a notar que su padre estaba cambiado. Lo veía más pensativo, más reservado de lo normal. A veces se lo encontraba en el rancho solo mirando al horizonte con una tristeza que no tenía explicación. En 1992, cuando Pepe tenía 23 años, Antonio por fin tiró de la manta. Fue durante un viaje que hicieron juntos a Zacatecas, visitando los parajes donde Antonio se crió. Una noche, sentados bajo las estrellas y con una botella de tequila de por medio, Antonio empezó a largar. «Hijo, hay cosas que tienes que saber de mí, trapos sucios que no son fáciles de contar». Durante las siguientes 4 horas, Antonio le desgranó a Pepe con pelos y señales toda la historia de su amistad con Ernesto Fonseca Carrillo. Le contó cómo se conocieron, las actuaciones privadas, el dinero, las charlas y aquella despedida final en 1985. Le habló de la culpa que le atormentaba y de las noches en vela preguntándose si había hecho lo correcto. Pepe se quedó a cuadros. Primero fue el shock. El padre, al que había idolatrado toda su vida, había sido colega de uno de los narcos más chungos de México. Pero luego, al escuchar los pormenores, al entender el contexto y ver el dolor real en los ojos de su padre, Pepe comprendió algo esencial. Su padre no era perfecto, pero tampoco era un delincuente. Era un hombre que había navegado por aguas muy turbias moralmente con las herramientas que tenía a mano. Pepe le preguntó: «¿Papá, te arrepientes?». Antonio contestó:
Me arrepiento de haber cogido ese dinero, me arrepiento de haber ocultado la verdad, pero no me arrepiento de haber tratado a Ernesto como a un ser humano. Todos merecemos eso, hayamos hecho lo que hayamos hecho. Esa conversación cambió por completo la relación entre padre e hijo. Pepe dejó de ver a Antonio como un ídolo intocable y lo vio como un hombre de carne y hueso con sus fallos y decisiones cuestionables, pero con principios y corazón. Aquello los unió de una forma que la perfección nunca habría logrado. Antonio le hizo jurar a Pepe que no contaría esa historia mientras él o Flor siguieran vivos. Pepe aceptó y mantuvo el pico cerrado durante más de 30 años. Mientras tanto, Ernesto Fonseca Carrillo se pudría en prisión. Fue condenado a 40 años de cárcel por el asesinato de Kiki Camarena y otros delitos de narcotráfico. Pasó los primeros años en prisiones de máxima seguridad. Después lo trasladaron a centros de menor nivel debido a su avanzada edad y a sus achaques de salud. Entre los muros fríos de la penitenciaría, según cuentan las malas lenguas y antiguos compañeros de celda que lograron pisar la calle y largaron todo a la prensa, don Neto entonaba a veces coplas de Antonio Aguilar. Lo hacía por lo bajín y para sus adentros rememorando épocas doradas que ya no volverían. Jamás soltó prendas sobre su íntima amistad con el cantante a ningún alma viviente. Custodió aquel secreto con el mismo celo que se guarda un tesoro incalculable, pero en el año 2007 la trama dio un giro inesperado digno de película. Ernesto Fonseca, que por aquel entonces contaba con 73 años y arrastraba una salud de perro, recibió una misiva anónima en su encierro. El sobre no llevaba remitente ni rúbrica, pero don Neto reconoció al instante aquella caligrafía. Era sin lugar a dudas la letra de Antonio Aguilar. La carta cuyo contenido Pepe desvelaría parcialmente en 2023 rezaba palabras que calaban hondo. Viejo camarada, me consta que estos años han sido un calvario para ti. Quiero que tengas claro que jamás te borré de mi memoria. Nunca olvidé a aquel chaval que soñaba con ser artista, al hombre que me trató con una caballerosidad exquisita, cuando yo no era más que un desconocido. Las decisiones que tomaste en tu vida no me corresponde a mí juzgarlas. Esa tarea se la dejo a Dios, que es el único juez supremo. Pero quiero que sepas que caiga quien caiga, y pese a todo, siempre te consideré mi amigo. Ojalá encuentres la paz que necesitas. Espero que llegue el día en que puedas salir y respirar aire puro nuevamente. Cuídate mucho, Ernesto. Nos veremos en el más allá cuando baje el telón de esta vida. A don Neto se le saltaron las lágrimas al leer aquellas líneas. Según confesó más tarde a su letrado, fue la única vez en décadas que alguien del exterior le había tratado con la dignidad de una persona y no como si fuera una bestia salvaje. Conservó la carta como si fuera su posesión más valiosa hasta que los funcionarios de prisiones se la incautaron meses después en un registro. Antonio Aguilar se marchó a la tumba sin saber si Ernesto llegó a leer sus palabras. Falleció el 19 de junio de 2007 a los 88 años en su finca de Zacatecas, arropado por los suyos. Flor Silvestre no se separó de su lado, aferrada a su mano hasta el final. Pepe estaba presente junto a sus hermanos. Los últimos días de Antonio transcurrieron en calma, pero en sus horas finales de lucidez, Antonio solicitó una encerrona a solas con Pepe. Le dijo con voz quebrada: «Hijo mío, cuando yo falte, la historia entre Ernesto y yo pasa a ser tuya. Tú decides qué hacer con ella. Si consideras que el mundo debe conocerla, cuéntala sin miedo. Si crees que debe permanecer bajo tierra, entiérrala conmigo. Confío plenamente en tu criterio». Pepe aceptó esa carga con los ojos vidriosos por la emoción. Antonio Aguilar fue despedido con honores de Estado como un auténtico grande. Más de 50.000 almas desfilaron ante su féretro en el Palacio de Bellas Artes para darle el último adiós. Recibió sepultura en una ceremonia íntima en su rancho. México perdía a uno de sus iconos culturales más gigantescos, pero muy pocos sabían que en una celda de Jalisco, un viejo capo de 73 años lloraba amargamente la pérdida de su único amigo verdadero.
Flor Silvestre sobrevivió 8 años más tras la muerte de su marido. Nos dejó el 25 de noviembre de 2020 a los 90 años también en la finca familiar. Durante ese tiempo charló ocasionalmente con Pepe sobre la figura de Ernesto Fonseca. En una conversación profunda en 2015, Flor le confesó a Pepe: «Tu padre nunca fue un santo, pero tampoco un demonio. Fue un hombre que intentó lidiar lo mejor posible con las cartas que la vida le repartió. La amistad con Ernesto fue compleja, cuestionable si quieres, pero tremendamente humana. Y al fin y al cabo, lo humano es lo único que tiene peso». Aquellas palabras liberaron a Pepe de la losa de tener que juzgar a su padre. Le permitieron observar la historia completa con todos sus matices, sus grises y su enorme complejidad. Le ayudaron a comprender que la moralidad no es siempre blanca o negra. Tras el fallecimiento de Flor Silvestre en 2020, Pepe Aguilar quedó como el último guardián de este secreto de familia inconfesable. Sus hermanos Antonio Jr., Leonardo y Anelis conocían versiones descafeinadas de la historia, pero solo Pepe poseía todos los detalles escabrosos que Antonio le había confiado. Durante 3 largos años, Pepe libró una batalla interna sobre qué hacer con aquella información. Por un lado, sentía el deber de proteger el legado impoluto de su padre. Antonio Aguilar era considerado un icono nacional intocable. Destapar su amistad con Don Neto podría manchar ese legado para siempre, podría alterar la forma en que las futuras generaciones lo recordasen. Por otro lado, Pepe sentía que la verdad tenía un valor incalculable, que la historia completa de su padre, con sus luces y sus sombras, valía más que una imagen idealizada y falsa. Que la humanidad de Antonio, con todos sus errores y contradicciones, era lo que realmente lo hacía grande. En 2021 ocurrió algo insólito que inclinó la balanza. Ernesto Fonseca Carrillo, tras 36 años a la sombra y con 87 años a sus espaldas, fue trasladado a arresto domiciliario por motivos de salud. Estaba prácticamente ciego y apenas podía tenerse en pie. Su mente iba y venía perdiendo lucidez, pero estaba fuera de los muros de la prisión. La noticia dejó a Pepe de piedra. Don Neto seguía vivo. Aquello lo cambiaba todo. ¿Debería Pepe intentar contactar con él? ¿Debería cerrar el círculo que su padre había dejado abierto? Durante meses Pepe debatió esto consigo mismo. Lo consultó con su mujer, Anelis Álvarez Alcalá, y habló largo y tendido con sus hermanos. Rezó pidiendo una señal, y la señal llegó en forma de carta en febrero de 2022. Una misiva enviada desde Guadalajara sin remitente claro, pero que aterrizó en las oficinas de Equinoccio Records, la discográfica de Pepe. La carta estaba escrita con un pulso tembloroso y decía: «Estimado Pepe Aguilar, desconozco si estas líneas llegarán a sus manos. Probablemente no, pero necesito intentarlo. Soy Ernesto Fonseca Carrillo. Tal vez le suene mi nombre. Fui amigo de su padre durante muchísimos años. Soy un hombre anciano ya enfermo rozando el final. No escribo para pedir clemencia ni para justificar mis actos pasados. Escribo porque su padre fue la única persona que me trató con dignidad cuando yo no la merecía. Escribo para agradecérselo, aunque él ya no esté aquí para oírlo. Y escribo para decirle que si usted alguna vez se pregunta qué clase de hombre era su padre, sepa esto con certeza. ¿Era el tipo de hombre capaz de ver algo bueno en alguien como yo? Eso dice más de su grandeza que cualquier canción que haya interpretado». Pepe rompió a llorar al leer aquella carta. La leyó una y otra vez, la llevó consigo durante semanas y finalmente tomó una determinación. En diciembre de 2023, Pepe viajó de incógnito a Guadalajara. Con la ayuda de contactos discretos y bajo unas medidas de privacidad extremas, organizó un encuentro con Ernesto Fonseca Carrillo en la vivienda donde el anciano narco cumplía su arresto domiciliario. El encuentro se prolongó durante 3 horas y cambió la vida de Pepe para siempre. Don Neto, postrado en una silla de ruedas, casi ciego con 90 años, pero con la mente sorprendentemente clara, aquel día recibió a Pepe hecho un mar de lágrimas. «Eres clavado a tu padre cuando era joven.
Fueron sus primeras palabras. Hablaron de todo sin tapujos. Don Neto le narró anécdotas de su amistad con Antonio que Pepe jamás había escuchado. Le habló de conversaciones íntimas que tuvieron, de las risas que compartieron, de momentos de vulnerabilidad que dos hombres solos pueden compartir cuando se quitan todas las máscaras. Le contó algo que Antonio nunca le había revelado a Pepe. En 1979, cuando Pepe tenía 11 años y cayó gravemente enfermo de una neumonía que casi se lo lleva al otro barrio, Antonio estaba de gira y no podía cancelar sus bolos. Desesperado llamó a Ernesto. Don Neto, moviendo sus hilos, consiguió a los mejores médicos de Guadalajara y los envió en avión privado a Ciudad de México para atender a Pepe. El niño se salvó. Antonio nunca supo cómo agradecerle a Ernesto aquel gesto. Pepe no tenía ni idea. Nunca supo que don Neto había ayudado a salvarle el pellejo. Aquella revelación lo cambió todo. Ya no era solo la historia de una amistad moralmente ambigua entre su padre y un narco. Era una historia de humanidad compleja, de deudas, de gratitud, de líneas borrosas entre el bien y el mal. Pepe le preguntó a don Neto, ¿se arrepiente de su vida? Ernesto respondió, me arrepiento de la violencia, me arrepiento de la gente que sufrió por mis decisiones, pero no me arrepiento de haber conocido a tu padre. Esa amistad fue lo único puro que tuve en mi vida, fue mi conexión con el hombre que pude haber sido. Antes de marcharse, Pepe le hizo una última pregunta. ¿Le molesta si cuento esta historia? Si el mundo se entera de su amistad con mi padre. Don Neto se sonrojó levemente. Cuéntala, que el mundo sepa que Antonio Aguilar era tan grande que podía ver más allá del pecador y encontrar al hombre. No hay mayor legado que ese. Pepe salió de aquella casa transformado. Sabía lo que tenía que hacer. En diciembre de 2023 concedió la entrevista que lo destaparía todo. Fue con un periodista de total confianza en una sesión privada de 4 horas en su rancho de Zacatecas. Desgranó la historia completa, la amistad, las presentaciones, el dinero, las charlas, la despedida en 1985, la carta de Antonio en 2007, su propio encuentro con don Neto en 2023. Fue honesto sobre los detalles incómodos. No trató de blanquear las acciones de su padre ni de justificarlas del todo. Simplemente contó la verdad, que Antonio Aguilar era un hombre complejo que mantenía una amistad complicada con un criminal, pero que lo hizo guiado por su propia brújula moral y sus propios límites. La entrevista vio la luz en enero de 2024. La reacción fue un auténtico bombazo. Algunos sectores pusieron a parir a Antonio Aguilar. Dijeron que su legado estaba manchado, que había sido cómplice del narcotráfico, que traicionó la confianza del pueblo mexicano. Otros salieron en defensa de Antonio argumentando que la amistad no es un delito, que tratar a alguien con dignidad, incluso a un delincuente, es un acto de humanidad, no de complicidad. Sostuvieron que juzgar una amistad privada de hace 40 años con los estándares morales de hoy en día es injusto. El debate lleva meses encendido en México. Los programas de televisión debatieron el tema hasta la saciedad. Las redes sociales estallaron con opiniones para todos los gustos. Algunos fans de Antonio sintieron que Pepe había traicionado a su padre al airear esto. Otros admiraron su honestidad y valentía. Pepe se mantuvo firme en su postura. Mi padre no fue perfecto, pero fue humano. Y creo que es más valioso recordarlo como un hombre de carne y hueso con sus errores y aciertos que como una estatua intocable. La búsqueda de la perfección resulta a fin de cuentas tediosa y estéril. Es precisamente nuestra condición humana con sus fallos y virtudes la que nos otorga grandeza. Y es que la historia, caprichosa como pocas, provocó un vuelco sorprendente e inesperado en el relato del narcotráfico mexicano. Por primera vez se desdibujó la caricatura habitual para mostrarnos a un capo del crimen lleno de aristas, no solo como un monstruo, sino como un ser humano complejo, capaz de forjar amistades, de sufrir por sueños rotos y de tejer lazos emocionales auténticos. Aquello escoció a muchos, generando un debate necesario sobre nuestra percepción de quienes integran el crimen organizado.
Cuentan que don Neto, al ver la entrevista de Pepe en el televisor, sonrió y sentenció ante su familia: ese chaval tiene los mismos arrestos que su padre. Ernesto Fonseca Carrillo falleció el 4 de julio de 2024. Tenía 90 años y cumplía arresto domiciliario en su residencia de Guadalajara. Se marchó rodeado de su prole, hijos, nietos y bisnietos lo acompañaron en el final. Los telediarios y la prensa apenas le dedicaron unos segundos. Se fue sin hacer ruido ni fanfarrias. Era el último superviviente de la cúpula original del Cártel de Guadalajara, ya que Miguel Ángel Félix Gallardo, aunque vivo, se consume por una demencia avanzada. Con Rafael Caro Quintero entre rejas desde su recaptura en 2022, el funeral fue un acto íntimo. Pepe Aguilar no asistió, pero envió un arreglo floral anónimo, con una nota escueta y cargada de significado. De parte de la familia Aguilar, descansa en paz, viejo amigo de nuestro padre. El clan Fonseca respetó la confidencialidad de aquel gesto, manteniéndolo en la más estricta privacidad. Tras el sepelio de don Neto, Pepe concedió una segunda entrevista en agosto de 2024, queriendo poner el broche final a este capítulo de la historia. Reflexionó profundamente sobre lo aprendido durante el proceso. Mi padre me enseñó que la humanidad dista de ser perfecta, que todos erramos, y que la vida nos arroja a encrucijadas sin salidas fáciles, donde solo podemos decidir basándonos en la información y los valores que poseemos en ese instante preciso. Abordó también la espinosa cuestión del perdón con una sinceridad aplastante. Si Ernesto Fonseca merecía ser perdonado, no me corresponde a mí decirlo, afirmó. Es un asunto que queda entre él, Dios, y las víctimas de sus actos. Pero mantengo firmemente que merecía un trato humano. Es un derecho fundamental que nos asiste a todos, incluso a aquellos que han cometido las peores bajezas. Destapar la caja de los truenos dejó una huella profunda en el clan Aguilar. Sus hermanos Antonio Jr., Leonardo y Anelis discreparon al principio sobre hacer pública la historia. Antonio Jr. temía que fuera un error, una mancha innecesaria en la inmaculada trayectoria de su padre. Leonardo, aunque comprendía los motivos de Pepe, mantenía sus reticencias, mientras que Anelis le brindó su apoyo incondicional. Con el paso del tiempo, los cuatro hermanos lograron limar asperezas y alcanzar un punto de encuentro. Sucedió en una reunión familiar en el rancho de Zacatecas en noviembre de 2024. Sentados en el mismo lugar donde su padre contemplaba el ocaso, charlaron largo y tendido, lloraron y rieron con la memoria del patriarca, hasta que Antonio Jr. cerró la herida con sus palabras. Papá estaría tremendamente orgulloso de ti, Pepe, porque has cumplido su voluntad al pie de la letra. Usaste tu propio criterio. Elegiste la verdad desnuda por encima de una imagen de falsa perfección. Quizá yo no habría tenido el valor de tomar esa decisión, pero respeto profundamente que tú lo hicieras. Aquellas frases sanaron la grieta que se había abierto en la familia. Paralelamente, la